a partir de ahora tomaré el tiempo la exposición del candidato doctoral Oscar Bastidas Delgado con su tesis intitulada Presencia, aportes e invisibilidad del cooperativismo hacia sistemas de cuentas cooperativas desde el caso venezolano. Oscar Bastidas Delgado, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Feliz día. Contento de estar acá, por supuesto. En primer lugar, mi saludo al honorable jurado que hoy va a evaluar esta investigación. Quisiera señalar que acá nos acompaña alguien, ella, Tetelo. Tetelo estuvo con nosotros y particularmente conmigo desde el principio del trabajo de esta tesis. Así que en algún sitio está con nosotros. Tetelito, un abrazo. Me voy a sentar. ¿Por qué me siento? Porque en el movimiento cooperativo, cuando nosotros impulsamos la autogestión, tratamos de estar siempre en el mismo nivel horizontal, de forma tal que no haya diferencias jerárquicas y además podamos vernos a la cara. Acostumbramos a colocarnos en círculos. Bien. Me siento feliz de presentar esta investigación en el CENDES. Este CENDES tiene huellas importantísimas. Jorge Ahumada, chileno, latinoamericano, primer director del CENDES, falleció siendo director del CENDES hace 61 años. El mismo tiempo que yo tengo como persona preocupada por la economía social y el cooperativismo. Teodorio dos Santos, ¿para qué mencionarlo si todos lo conocemos? ¿Para qué hablar de él si todos lo conocemos? Fernando Enrique Cardoso, mi buen profesor Celso Furtado. Y por supuesto, venezolanos, incluyendo a alguien que nació en Alemania, José Agustín Silva Michelena y Heinz Sonntag. Todos ellos aportaron este CENDE y eso hace que me sienta orgulloso de defender esta investigación en este sitio. Tetelo está por acá, repito, así que me está acompañando. La tesis se denomina Presencia, aportes e invisibilidad del cooperativismo hacia sistemas de cuentas cooperativas desde el caso venezolano. Es una tesis que está, como se mencionó, en función de obtener el grado académico de doctor en estudios del desarrollo. Algunas consideraciones. Nuestra razón de ser son las cooperativas. Y esta definición de cooperativa me parece clave para efecto de toda la exposición de hoy. Es la definición de la Alianza Cooperativa Internacional cuando se estableció la identidad cooperativa en 1995. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. La definición es una sola, pero la apliqué en dos para efectos didácticos, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Eso significa entonces que las cooperativas tienen una doble dimensión, son asociaciones y empresas al mismo tiempo. Y la asociación juega fundamentalmente e impulsa fundamentalmente actividades en lo social, mientras que la empresa lo hace en lo económico. Y como las cooperativas son constituidas en niveles locales para efectos de enfrentar los problemas de las personas que las constituyen, por supuesto, ese impacto doble en lo local podemos resumirlo como impactos en desarrollo endógeno. Ese es uno de los elementos que quería colocar al principio, que desde el punto de vista teórico-conceptual es importante para el desarrollo de lo que viene. Siempre inicio mis exposiciones sobre cooperativismo con estas tres afirmaciones. Antes de constituir cooperativas hay que formar cooperativistas. Compañero Francisco Díaz, cooperativista caraqueño fallecido.
Una cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hace en función de las necesidades de sus asociados. Laureano Díaz, también fallecido. Y con cooperativas se puede realizar cualquier actividad humana, estoy convencido de eso, menos la de explotar y esclavizar personas. Marco teórico, sí, por supuesto. Esta tesis tiene un alto peso del marco teórico, lo vamos a señalar rápidamente. Planteamiento del problema, antecedentes, justificación, todos estos elementos que son claves. ¿Y qué es lo que nos llama la atención en esta tesis? Bueno, mi buen profesor Henry de Roche decía que cuando uno inicia una investigación debe buscar en sí mismo, en la vivencia personal, las razones por las cuales se entusiasma con esa investigación. Él fue el impulsor, yo diría que incluso a nivel mundial, de las historias de vida. Y yo le hice caso, le hice caso. Soy hijo de campesinos, de una familia campesina productora de café en el estado Táchira, que en los años 40 se vino a Caracas, nací en Caracas, pero a los 12 años, y de los 12 a los 16, viví en una granja avícola en Guacara, a 120 kilómetros de Caracas, que quebró, la granja quebró como consecuencia de dos maniobras monopólicas. Protinal aumentó el precio de los insumos, particularmente del alimento, y una granja llamada La Lagunita inundó el mercado de huevos y el precio del huevo o de los huevos bajó. Esas tenazas económicas hicieron que la granja quebrara y nos regresásemos a Caracas. Y ahí vinieron mis dos reflexiones que me han marcado para toda la vida. ¿Por qué los pequeños y medianos productores agrícolas no se unen? Cooperativismo. ¿Cómo combatir los monopolios? Socialismo. Desde los 17 años, hace 60 años, soy cooperativista y soy socialista. Ojo, socialista crítico de los sistemas jerárquicos, proponente de la autogestión, enemigo del militarismo. Ya con eso digo unas cuantas cosas. Sobre ese planteamiento, tuve la oportunidad de ganarme una beca que era la fiscal de Ayacucho, me fui a Francia, estudié allí, a estudiar cooperativismo, Colegio Cooperativo de París, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, y a estudiar desarrollo agrícola porque quería meterme en el mundo del campo. Y por supuesto, me metí bastante en el mundo del cooperativismo. Visitamos cooperativas en Polonia, además de eso visité cooperativas en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Francia, en España. Y bueno, conocí muchas cooperativas a lo largo de la vida y esas cooperativas me convencen de que realmente son una salida a los problemas de la humanidad. Estoy convencido de eso. Esa visión de las cooperativas de alguna manera la plasmo en la investigación, porque, bueno, es mi propia vivencia, son mis experiencias, están empíricas, pero lo son. Y sobre esa inquietud formulé 4 preguntas orientadoras para la tesis. De esas preguntas orientadoras establecí el árbol de objetivos, el objetivo principal y 5 subobjetivos que orientaron el desarrollo de la tesis hasta el final. Haciéndole caso a Arun Sauto, elaboré un esquema unificador, que eso es clave para efectos de cualquier investigación, porque luego permite ir incorporando los diferentes puntos y desarrollarlos. Y al final la tesis quedó en 3 capítulos. La investigación y el diseño metodológico, bueno, toda investigación tiene su propia metodología, obliga a una metodología propia, adaptada a ella, y esta es una investigación que combina métodos exploratorios, descriptivos y de aplicación, también de conocimiento. Por lo tanto, es una investigación de carácter cualitativo que combina diferentes métodos de aproximación a la problemática de estudio. Población y muestra, lo dijimos al principio, son las cooperativas, el movimiento por ellas constituido o los movimientos por ellas constituidos, que son los movimientos cooperativos que a nivel mundial nos señalan ser en este momento el movimiento más extendido del planeta. Pero ¿a través de qué?
las cooperativas se expanden a través de los procesos de integración. Porque una cooperativa, como lo dije al principio, se dedica a resolver un problema local, pero el problema normalmente es más grande que ella. Por ejemplo, un problema de salud, de vivienda, de educación. Ella necesita unirse con otras cooperativas, formando redes, integración en federaciones, centrales, uniones, y sobre esa base va ocupando espacios, y esos espacios son regiones, países, hasta cubrir el planeta entero a través de la Alianza Cooperativa Internacional. Esa es la población con la cual trabajamos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, bueno, fuentes primarias. Tengo entrevistas del siglo pasado y algunas de ellas las incorporé en la investigación. José Elías Tigre, el fundador del movimiento cooperativo en la época de democracia, 1960, Caído Pérez Jiménez, primera cooperativa de ahorro y crédito que se conforma en el país. Alberto García Müller, profesor de la Universidad de los Andes, la Universidad de mi tutor, fallecido hace poco tiempo, abogado, especialista en mutuales. David Estellero Ortega, abogado, profesor de esta universidad, profesor de mi escuela. Su tesis doctoral en Derecho fue sobre el acto cooperativo, primera tesis sobre el acto cooperativo que se elabora en América Latina y cuidados en otros lares. Carlos Molina Camacho, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela también, fue superintendente de cooperativas. Todos ellos fallecidos están entrevistados e incorporados en la tesis gracias a las entrevistas que oportunamente le realicé. Fuentes secundarias, bueno, libros, documentos, etcétera, pero sobre todo Internet. Es obvio. El panorama cooperativo que elaboré se basa en buena parte en Internet y los otros son contactos personales, entrevistas también que realicé a amigos de varios países. Casos. Cada cooperativa es un caso. Cada país analizado fue un caso. Analicé 60 países, incluyendo Venezuela. Y cada uno de ellos lo hice sobre un esquema. Un resumen histórico, marco legal actual, experiencia más importante, proceso de integración, integración a la Alianza Cooperativa Internacional, estadísticas, y en las estadísticas buscando fundamentalmente censos, referencias a la presencia de las cooperativas en el Producto Interno Bruto y cuentas satélites. Me atraía mucho y me sigue atrayendo, por supuesto, la problemática de las cuentas satélites. Pero a lo largo de la investigación me convencí de que ellas trabajan fundamentalmente, o mejor dicho, solo con fuentes económicas. Y la idea de las cuentas satélites es alimentar los sistemas de cuentas nacionales para que los sistemas de cuentas nacionales, de manera desagregada, digan cuál es el aporte de las cooperativas en transporte, en agrícola, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Entonces, si bien busqué información sobre las cuentas satélites, me di cuenta de que las cooperativas tienen necesidades estadísticas que van más allá de lo económico, porque ellas se dedican a lo humano. Por lo tanto, las estadísticas sociales son fundamentales. Y también debemos sumar, si estamos hablando hoy por hoy de un desarrollo humano sostenible, debemos sumar también las cifras o las estadísticas ambientales. O sea que se dedicó fundamentalmente a la investigación, a ampliar el campo de las estadísticas y llevarlo a lo social, a lo económico y a lo ambiental. En otras palabras, superamos la necesidad de las cuentas satélites por un sistema que aborde estos tres elementos que estoy mencionando. Los aportes empíricos, obviamente, consecuencia de mi visita a una treintena de cooperativas, una treintena de países, y aplicación de conocimientos. ¿Por qué? Porque al final hacemos una propuesta, esa que acabo de mencionar, los sistemas de cuentas nacionales, que debe, cada movimiento cooperativo en el mundo, Venezuela, Colombia, Ecuador, lo que sea, debe tener su propio sistema estadístico. Por esos tres filones que mencioné, social, económico y ambiental, elaborado ¿por qué? Por el propio movimiento cooperativo, a través de que es una propuesta que tiene que ver con aplicación de conocimiento, unos observatorios nacionales de cooperativismo, que de acuerdo con el gobierno, de acuerdo con ciertas instituciones como la superintendencia, etcétera, puede elaborar esas estadísticas y presentarlas oportunamente. Ay, ay, ay.
No se mueve. No se mueve, Norma. No puede. No pasa la página. Sí, no pasa la página. Bueno, en todo caso agrego esas referencias a la necesidad de los sistemas de cuentas nacionales, obliga a que sean los propios movimientos quienes notifiquen, informen, le digan al mundo lo que hacen, y no esperar a que sea el gobierno que haga un censo o que elabore cifras para el sistema de cuentas nacionales para presentarlo en el PIB. Porque se puede saber y es muy agradable. Bueno, Brasil tiene un 6%, ahora sí, Brasil tiene un 6% de presencia de las cooperativas en el PIB, pero eso no me dice mucho. ¿Cuáles son las cooperativas? ¿Dónde están? ¿Quiénes las manejan? Eso es lo que nos interesa manejar. Bueno, y los ejes direccionales de la investigación y la redacción de la tesis fueron alimentados de esta manera, de lo más sencillo a lo complejo, de lo teórico conceptual a la realidad y de lo histórico a lo presente. Cada vez que había un párrafo donde había que componer esos elementos, se hicieron de esa forma. Desde un principio estábamos claros que no íbamos a hacer encuestas, por lo tanto ratificamos la condición de trabajo cualitativo de la tesis y que no íbamos a realizar comparaciones estadísticas porque sabíamos que las fuentes estadísticas, primero, no son confiables y segundo, no son uniformes para efectos de esas comparaciones. Sobre eso establecimos entonces nuestro primer marco teórico. Con estos elementos alimentamos los diferentes capítulos. Los subobjetivos que establecimos en el esquema se convirtieron en la introducción de cada uno de esos capítulos. Hubo los desarrollos respectivos y al final hubo conclusiones por capítulos. Y esas conclusiones parciales por capítulo alimentaron directamente las conclusiones finales. Y por supuesto, si se logró o no el objetivo principal de la tesis. Capítulo por capítulo, ¿cuáles fueron los contenidos? Capítulo 1, teoría organizacional, valores, economía social, economía solidaria y la identidad cooperativa. ¿Por qué usamos la administración como la disciplina fuerte de la investigación? La administración o teoría organizacional es el campo del conocimiento que se encarga del estudio de las organizaciones. Yo como licenciado en administración veo organizaciones en todas partes. Organizaciones, así como el médico, está bueno, una escuela de medicina, ve el cuerpo humano o un animal ve un animal, perdón, o un veterinario ve un animal. La administración observa organizaciones. Y por supuesto, cuando hablamos de teoría de desarrollo, imposible mencionar algún tópico de la teoría de desarrollo, empezando por la planificación del desarrollo, sin utilizar conocimientos de carácter administrativo. ¿A qué nos ayuda esa teoría organizacional? A entender que las cooperativas son organizaciones, que hay valores organizacionales entre los cuales destacamos la ayuda mutua y la solidaridad, para luego poder hablar de la economía solidaria. La ayuda mutua es la que dispara las asociaciones, las mutuales y las cooperativas. Pero no todas estas organizaciones que conforman la economía social llegan a desarrollar, a construir el valor de la solidaridad. Nos ayuda a entender la complejidad organizacional y a ubicar la economía social dentro de ese mundo. Conocemos la existencia de la economía pública, el Estado, la empresa del Estado, los poderes, etcétera. La economía de capital, que lo que busca es lucro. Se compone un capital para ganar dinero, lucro. La economía social, que no busca lucro. En la economía social se compone el capital para enfrentar problemas, se va gastando y lo que queda al final no es ganancia en dinero, es excedente, es sobrante, como dicen en Puerto Rico, sobrante. En un banco, el interés que se paga en el banco se lo apropia el dueño del banco. En una cooperativa, lo que queda al final, que no es ganancia, sino excedente, regresa a los asociados. Hay dos preguntas para saber si hay lucro o no hay lucro en una organización. ¿Quién generó lo que se va a repartir? Si lo generó A y le regresa a A, no hubo lucro. Pero si lo generó A, el que le pidió prestado al banco, y se lo apropia el dueño del banco, es decir, se lo apropia una persona diferente a A, sí hay lucro.
Y dentro de ese mundo de la economía social tenemos las organizaciones que se llaman solidarias, de economía solidaria. Pero para mí, y soy un crítico tanto del término de economía social que se usa en Colombia, como el que se usa, peor todavía, que se usa en Ecuador, economía popular y solidaria, se olvidaron de la social. Si una organización carece del valor de la solidaridad, ¿por qué la voy a calificar como solidaria? ¿Porque no diga la ley? No, no es suficiente. Economía social más solidaridad igual a economía solidaria. Economía solidaria menos solidaridad, simplemente economía social. Y bueno, la identidad de las cooperativas, que son los rasgos que de alguna manera le permiten a una persona en cualquier parte del planeta conocer cuándo está frente a una cooperativa o no lo está. Esa integración, que se da a través de federaciones centrales, uniones y redes, es lo que permitió hacer el panorama mundial que manejamos acá en ese capítulo 2. El capítulo 2 lo entendimos entonces a partir del asociacionismo como semilla del cooperativismo. Los humanos siempre hemos sido gregarios, siempre hemos constituido miles de organizaciones asociativas, pero las cooperativas propiamente comienzan a surgir en 1700 y algo. Ya voy a decir cuáles son esos años. Obviamente trabajamos en la tesis la idea de las utopías prácticas y escritas, que también manejaba nuestro profesor Enrique de Roche. Él decía que una utopía era un sueño social realizable, es decir, tenía dos condiciones. Era sueño social, no un problema personal, y realizable, no es una locura. Esa es la definición de utopía. Y por supuesto, a lo largo del trabajo nos metimos en unos aspectos históricos y manejamos varias referencias a utópicos. Y sí, tuvimos varios hallazgos interesantes. Uno de esos es que el cooperativismo no surge en Inglaterra, que es lo que normalmente y popularmente se cree. No, la primera cooperativa de Chesney, un canadiense lo señala, fue fundada en un sitio llamado Les Trois Rivières, los Tres Ríos, en la provincia de Quebec, en Canadá. Luego, una cooperativa en Grecia de 22 aldeas que se unieron para vender sus telas en Europa. Cubrieron desde San Petersburgo hasta Lisboa y hasta Turquía. Y una cooperativa en los Estados Unidos, antes que en Inglaterra. Pero es que esa cooperativa en los Estados Unidos es importantísima. Aquí la tienen. Esa es la web de esa cooperativa. Fue fundada en 1752, tiene 274 años de fundada y sigue existiendo. Y la Alianza Cooperativa Internacional la menciona, pero no rescata esa condición que ella tiene. Una cooperativa que tiene 274 años, que fue impulsada por Benjamin Franklin, Fondo de Contribución de Filadelfia, Aseguramiento de Casas por Incendio, está activa. Qué belleza, definitivamente. Otros hallazgos tienen que ver, por supuesto, bueno, eso es conocido, realmente no es un hallazgo, pero lo enunciamos siempre, que el término economía social tiene 200 años de uso cuando se formó la Escuela de Economía Social en Francia. En 1830, cuando Bolívar moría en Santa Marta, ya se publicaba en París un nuevo tratado de economía social. Y si dice nuevo es porque hubo uno antes, pero no hay referencia sobre el anterior. Y la economía solidaria, a pesar de que en un congreso de París en 1878 se menciona una economía solidaria, no se vuelve a mencionar hasta que las encíclicas papales de los últimos 30 años del siglo pasado comienzan a hablar de economía solidaria y muchos grupos católicos, cristianos de base, en Francia, en Canadá, etcétera, y también por supuesto en América Latina, Brasil, Colombia, comienzan a hablar de economía solidaria. Bueno, sobre eso hablamos entonces en la tesis de cuál es la presencia del movimiento cooperativo mundial. Analizamos 60 casos con el esquema que les mencioné. Y, por supuesto, que aterrizamos también en Venezuela. Tenemos un caso bellísimo en Venezuela que se ganó el Premio Nobel Alternativo 2022, que es el de las ferias de consumo de Lara, Secosesola, donde 600 proveedores aportan sus productos a 500 trabajadores asociados en autogestión con ingresos parecidos para todos, en 3 ferias grandes y 4 ferias pequeñas, donde van 120.000 familias mensualmente a hacer sus compras. Mejor ejemplo de impactos y de difusión
de lo que es el cooperativismo en Venezuela, que ese de la Feria de Consumo de Lara, que también tiene un sistema médico, por cierto, no existe. Bueno, ¿qué conseguimos en ese panorama? Que escasos países tienen cifras por aportes al PIB. Ojo, de los que conseguimos en Internet, porque eso es lo que mencionamos, apenas 11. Pocos han realizado censo. De los que conseguimos en Internet, 7. Y pocos países consideran las cuentas satélite. También de los que conseguimos en Internet, 7. Las pocas estadísticas existentes son de diversas fuentes. No obedecen a criterios y categorías unificables, y los de la propia Alianza Cooperativa Internacional son incompletas y ya van a cumplir 10 años de antigüedad. ¿Por qué son incompletas? Porque de 106 países, de 195 países que existen en el planeta, solo 106 países están asociados a la Alianza Cooperativa Internacional, y no todos, me consta, rinden información a la Alianza exacta acerca de lo que pasa en el cooperativismo de cada uno de sus países. Aportes al cooperativismo, eso también está en el capítulo 2, extraordinarios, extraordinarios. Aportes en calidad de vida según indicadores de la ONU, son 8 y los indicadores de la ONU: vestido, vivienda, educación, salud, etc. Ante el cambio climático, cambios extraordinarios impulsados por cooperativas, igual que ayer lo señalamos, transición energética. Tenemos buenos casos y tampoco aparecen todos en Internet. Conocemos casos de cooperativas en Costa Rica que hacen un trabajo extraordinario, pero no tienen una web. Entonces, ¿cómo la gente se entera de lo que ellas realizan si la web o ellos no se encargan de difundirlo? Desarrollo desde abajo, eso es importantísimo, lo señalamos al principio. La cooperativa se constituye en lo local, pero es que hay poblamientos que se han dado desde lo local. Uno de los más conocidos son los kibbutz, grupos de judíos que regresan según la ideología sionista a Israel, se ubican en una zona desértica, y cuando van a ver, eso es una población. Estuve en los kibbutz estudiando la autogestión en ellos, y ciertamente son poblaciones completas, autogestionarias de paso. Pero tengo un caso interesantísimo que también lo visité con estudiantes de la Universidad Central. El caso de la Villa El Salvador se originó por una cooperativa al sur de Perú. Cuando fuimos habían 400.000 habitantes allí. La cooperativa había sido superada por una unidad autogestionaria llamada CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de la Villa El Salvador. Es un caso de población, y presento también el caso en Lima, bellísimo también, de una cooperativa llamada Solidaridad, en Lima no, en Quito, que también es una demostración de esto. El cooperativismo y las expresiones independentistas. Trabajé con campesinos bretones durante casi 5 meses, a través de agrupaciones de productores. Esos campesinos, en menos de 20 años, gracias a las agrupaciones, superaron una situación casi feudal y se convirtieron en la primera región productora de porcina o de cochino o de puerco, como queramos llamarlo, de Europa, en menos de 20 años. Esa fue la tesis que presenté en el IEDE. Bueno, y por supuesto otras expresiones independentistas, el caso de los vascos, el caso de los catalanes y el caso de los quebequenses. Lástima que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero el de los quebequenses es verdaderamente interesante. Bueno, y los preceptos de desarrollo humano en los ODS. Prácticamente ya la Alianza Cooperativa Internacional y unas cuantas federaciones de diversos países han adoptado como mapa de trabajo en lo social, en lo económico, en lo ambiental, los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que hay una aproximación bien interesante con bastantes aportes, y a mí me interesa mucho en eso el caso del trabajo decente en las cooperativas, que por supuesto para los ODS son elementos clave de un trabajo digno, particularmente para las mujeres. Lástima que los cooperativismos no difunden sus aportes. Reconocimiento de visibilidad, sí. Hay reconocimientos de la OIT, varias resoluciones interesantes. Las Naciones Unidas decretaron el Día Internacional del Cooperativismo. El 2012 y el 2025 lo declararon Años Internacionales del Cooperativismo. La UNESCO declaró las cooperativas como Patrimonio de la Humanidad.
Hay otros elementos visibilizadores del cooperativismo, días nacionales, meses nacionales, perdón, días del cooperativismo, días nacionales del cooperativismo, meses nacionales del cooperativismo, semanas del cooperativismo, monumentos del cooperativismo, monedas del cooperativismo. Aquí tenemos una moneda de Desjardins dedicada a las cooperativas, monedas, estampillas. Es decir, hay todo un mundo que reconoce la importancia de las cooperativas, pero no son visibles. Hay muchos obstáculos allá a esa visibilidad. Y la visibilidad es asunto de los cooperativistas, como dije al principio, y no de los gobiernos. Pero acá nos interesa particularmente, por ser esta una tesis sobre teorías del desarrollo, que también las teorías del desarrollo han invisibilizado 3 de las 5 teorías que trabajamos acá en el CENDE, invisibilizado las cooperativas. La primera, la modernidad. Es como si estuviesen los teóricos de la modernidad montados en un helicóptero y viesen el planeta Tierra allá abajo y solamente ven 2 grandes círculos. Un círculo de reproducción y un círculo de producción. El círculo de reproducción exclusivamente para el sector rural, la mujer en el campo recogiendo leña, cocinando, cuidando a los niños, cuidando a los viejitos, etc. Y necesariamente deben irse al círculo de la producción, es decir, a la ciudad donde el común denominador es el salario. Y entonces ahí es donde comenzaría el desarrollo, obviamente capitalista, que ellos impulsan. Ahí las cooperativas no juegan ningún papel, a pesar de que tienen un papel importantísimo, sobre todo a nivel de lo rural. Si nos montamos en la teoría de la dependencia, en ese mismo helicóptero lo que vemos allá abajo, países industrializados que compran a los países que producen materia prima, les conviene que esos países que venden materia prima se mantengan en ese estado. Lo único que trasladan como tecnología a esos países son en sus propios enclaves petroleros o mineros para explotar mejor lo que les interesa. Cualquier parecido con la Venezuela actual no es coincidencia. Y esos países industrializados que son el centro y los demás son periferias, ahí las cooperativas no juegan ningún papel, invisibilizadas por completo. Y si nos vamos al posmodernismo, que obviamente critica, perdón, el desarrollo humano, caemos que ahí sí hay posibilidad de observar las cooperativas y en el caso del posmodernismo también. O sea, hay 3 teorías que prácticamente no le hacen caso a las cooperativas y hay 2, desarrollo humano y posmodernismo, que sí se ha planteado cómo incorporar las cooperativas en los planes de desarrollo. Aparte de que ya hay teóricos del desarrollo que comienzan a hablar de las cooperativas con bastante fortaleza. Bueno, el capítulo 3 se dedica fundamentalmente a partir del movimiento cooperativo venezolano como un ejemplo, una referencia. Se dedica fundamentalmente a trabajar qué pasa con los sistemas de cuentas nacionales, qué pasa con los sistemas estadísticos estatales, qué pasa con las cuentas satélites, cuál es esa dinámica que se da entre esos 3 elementos. Aterrizamos en el caso venezolano. Banco Central de Venezuela no da cifras en el 2017. No existen cifras sobre las cooperativas en Venezuela desde el 2009. Las del 2010 las elaboré con unas declaraciones de la superintendente. Lo que tenemos en Venezuela, lo vamos a ver acá con calma, es una pléyade burocrática de ministerios, de oficinas que se dedicaron a impulsar cooperativas. Se lanzaron de frente a constituir cooperativas casi todos los organismos nacionales, estatales. Se constituyeron para el 2013, habían 413.000, mejor, voy más atrás. Para el 2005 habían 155.000 cooperativas constituidas. Ya yo, me perdonan que hable de mí, pero en el 2002 dije, acá se va a formar un cementerio de cooperativas. Cuando el teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías, presidente de la República, llamó a sus cooperativas, perdón, a sus partidarios de los círculos bolivarianos a constituir cooperativas. Dije, aquí va a haber un cementerio de cooperativas. 2002, 2005, de 155.000 cooperativas constituidas, menos de 30.000 presentaron su actualización en los diferentes espacios donde la superintendencia trató de cuantificarlas. Para el 2013, delante de mí, lo dijo el superintendente de cooperativas, habían 413.000 cooperativas constituidas. 2013-2014. Una breve pausa
Perdón. Profesor Oscar, una breve pausa para recordarle que quedan 10 minutos. Adelante. Gracias, gracias. De esas 413, a esas 413.000, un amigo también fallecido dio declaraciones en 2017, Luis Delgado Bello, decía que se estaban constituyendo 10.000 cooperativas anuales. Si desde el 2014 al 2024 son 10.000, por 10 son 100.000, más 413.000 da 513.000, pongamos que 450.000 están muertas. Le ganamos a los chinos, que convirtieron 55.000 comunas en cooperativas agrícolas y artesanales en los años 80. Y le ganamos, de 55.000 murieron 22.000, 23.000. Y le ganamos a los sandinistas, que en el primer gobierno de Sandino constituyeron 2.500 cooperativas y hace 8 años quedaban menos de 250. Bueno, el cementerio de cooperativas más grande. Y las que quedan, un alto porcentaje me consta, son cooperativas falsas y de maletín. De las que están actualmente vivas, muchas son justamente las que vienen previo al gobierno de Chávez Fría, que son, entre ellas se encuentra la Feria de Consumo de Lara, Secosesora. Y para rematar, esas cooperativas que fueron la punta de lanza del socialismo del siglo XXI, hoy por hoy están completamente marginadas del Plan de la Nación 2026-2031. Solo la mencionan 2 veces y también de manera marginal. Entonces, bueno, la conclusión que sacamos del caso venezolano y de toda esa playa de elementos teóricos sobre los sistemas de cuentas estatales, sistemas de cuentas nacionales, cuentas satélites, etcétera, es que la cuenta satélite en Venezuela puede, en caso de que se establezca, y debe ser cogestionada, porque tanto la Constitución como la propia Ley Especial de Cooperativas apuntan a que esas actividades sean cogestionadas. Y el desarrollo del movimiento cooperativo venezolano solo será posible en un contexto democrático y de desarrollo humano. Por lo tanto, lo señalo en la tesis, hay necesidad de un cambio gubernamental. Hablamos en la tesis de un intento de formación de cooperativas, de cuentas satélite por el Banco Central en el 2008. El equipo se desmanteló. Entrevisté a quien coordinó el equipo en el Banco Central, está en este momento en España. Presentamos un resumen de lo que se hizo en aquel momento. Eran 8 cuentas satélites, una de ellas dedicada a la economía social. Y por supuesto, ya para efectos de cierre, bueno, un resumen de los hallazgos y aportes, raíces históricas de la actual fisonomía cooperativa, presencia de cooperativas en 60 países y subcontinentes, aportes en calidad de vida, indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, reconocimiento de organismos, invisibilidad de las cuentas nacionales, invisibilidad de las 3 teorías del desarrollo, por 3 teorías del desarrollo, carencias estadísticas apropiadas por países, lo que limita las comparaciones, interés por cifras económicas en detrimento de las sociales y las ambientales, propuesta de sistema de cuentas cooperativas y observatorios nacionales de cooperativismo. Y algo que no mencioné cuando hablé de panorama es que en el panorama analizo 4 casos de intervención del Estado en las cooperativas: el caso de la Unión Soviética, China, Cuba, wow, y Venezuela. La visibilidad es asunto de los cooperativistas, no de los gobiernos. Con las cuentas satélites solo no logramos impulsar lo que a nosotros como cooperativistas nos interesa. Las cuentas satélites solo satisfacen estadísticas económicas. Por lo tanto, se deriva una propuesta de sistema de cuentas cooperativas propio de los movimientos que manejen las cuentas sociales, económicas y mentales. Una reflexión final: esta investigación invita a profundizar en los impactos del cooperativismo, particularmente en diagnóstico de cooperativas, herramientas de construcción de estadísticas y estadísticas sociales, económicas y mentales que permitan comparaciones. Las cooperativas deben superar obstáculos que impidan visualizar su presencia de aporte, formular sus propias estadísticas y ser sus difusoras ante gobiernos, formuladores de políticas y los cooperativistas mismos. Remato con esta explicación sobre el tejido de la tesis. Al estilo acordeón lo denomino yo. Ya les presenté esto del marco teórico. Se derivaron los elementos que alimentaron cada uno de los capítulos.
De las conclusiones de cada capítulo se alimentaron las conclusiones finales. De las conclusiones finales retroalimentamos todo lo que era el marco teórico y hasta el título de la tesis, porque parece increíble, siempre la gente lo dice, lo último que uno termina una tesis, el objetivo por el cual comenzó a realizarla. Y en este caso modificamos también el título. Por supuesto, agregamos las citas, la fuente y los anexos. Pero no nos quedamos allí. Hicimos un análisis de coherencia entre los subobjetivos, la introducción de cada capítulo, las conclusiones finales. Y con ese análisis de coherencia, en terminología, vamos a decir, el volumen de cada uno de esos elementos, etcétera. Luego de realizar el análisis de coherencia, nos atrevimos a elaborar una bitácora de recorrido investigativo para que quienes lean la tesis con la bitácora, que tiene estos elementos que están acá, puedan ubicar de mejor manera cada uno de los pasos que se dieron, y bueno, perdón, aquí arriba, cada uno de los pasos que se dieron desde el punto de vista personal, los proyectos de tesis, porque realmente me manejé con varios proyectos, el esquema unificador, la importancia de ese esquema de Ruth Sauto a propósito de los métodos y los tiempos, y otra serie de elementos que están allí explicados. Esa bitácora fue un resumen entonces de cada uno de los pasos dados en la investigación. Mi agradecimiento al CENDES y a nuestra Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras. Agradecido con el jurado y con mi tutor, Juan Fernando Álvarez. Oscar Bastida Delgado, dispuesto a